Listo. Sí, ya vi. Hola, buenos días. Tengo el gusto de presentar el día de hoy a la doctora Isela Rodríguez Arévalo, que es la coordinadora del Banco de Semillas de la FES UNAM desde el año del 2006. Ya tiene mucho tiempo siendo la coordinadora. Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en biología vegetal en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente cursó estudios doctorales en la FES Iztacala en el programa de doctorado en ciencias biológicas. Me acabo de enterar de que es estudiante de Rafael Lira y de Patricia Dávila, que ha sido formada por ellos y tiene una formación, obviamente, con tan buenos maestros, muy sólida en cuestiones de botánica. Ella se ha dedicado a realizar estudios de taxonomía, etnobotánica y conservación, principalmente de cucurbitáceas y también de cactáceas, y ha escrito más de 30 trabajos científicos que están indexados y ha dirigido a más de 100 estudiantes en servicio social, ha dirigido muchísimas tesis de licenciatura, trabajos de laboratorio de investigación y ha administrado muchas de las cuestiones en biología en la FES Iztacala. Me da mucho gusto tenerla con nosotros. Pido para ella su mayor atención. Muchas gracias, Isela, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Isolda, y gracias, Otón. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para contarles de esta colección científica que tenemos en Iztacala, pero que es de la UNAM y que pues tiene características muy particulares y bueno, por supuesto que la van a conocer a lo largo de esta plática y bienvenidas todas sus dudas, sus inquietudes. Yo estoy aquí para apoyar y contestar. Y los invito, por supuesto, a conocerla. Después de que sepan cómo es el banco, seguro les van a dar ganas de conocerlo. Entonces, bueno, les comparto la pantalla para que podamos iniciar este recorrido. Okay. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve este. Ya, Ok, perfecto. Bueno, pues lo que yo les voy a presentar justamente es ¿qué es el Banco de Semillas? FESI UNAM, que se llama así, digamos, de manera formal. ¿Qué se hace en este espacio? Y bueno, todas las implicaciones del trabajo que tenemos que hacer para la conservación a largo plazo, que es el caso del banco. Aquí una vista muy rápida, muy externa de lo que es el banco. Primero les cuento que como en muchas instituciones educativas en el país, pues no tenemos un banco de semillas formal, un edificio hecho para que funcionara como un banco de semillas como tal. Y entonces los espacios se han ido adaptando, como se adaptan todos los laboratorios. Y bueno, hemos llegado a tener un espacio adecuado con todos digamos, instrumentos necesarios para tener colecciones de alta calidad. Sin embargo, bueno, estamos en un espacio que ha sido así, ¿no? Adaptado a las condiciones económicas y a las condiciones que nos ha podido brindar la UNAM como tal. Y claro, nuestros patrocinadores de los que luego les voy a hablar un poquito. Entonces, ¿qué es ese banco de semillas que tenemos en la UNAM? Pues es un espacio para la conservación. Básicamente, es un espacio para la conservación de especies vegetales de nuestro país. Y lo que es aquí bien importante recalcar, porque no somos un banco de semillas, digamos, único ni en México ni en el mundo, por supuesto, pero sí somos un banco con características particulares.
Guardamos semillas de las especies silvestres y nativas de México, solamente. Hay muchos bancos en el país y en el mundo enfocados a la conservación de especies relacionadas con la alimentación, que tiene una razón muy lógica, ¿no? De mucho peso. Pero pocos espacios, muy pocos espacios están enfocados a la conservación de especies silvestres y nativas. Y justo este banco tiene esas características, por eso es una colección, digamos, muy particular. Este espacio, pues es un espacio que obedece a estrategias de conservación, ¿no? Necesitamos conservar, es un espacio para la conservación y justo, así recordando rápidamente, esta estrategia de conservación puede ser dividida en dos grandes grupos, ¿no? La conservación in situ y la conservación ex situ. Este banco de semillas es parte de las estrategias de conservación ex situ, que no es el único tipo de digamos, de institución o de herramienta de este tipo de conservación, porque también los jardines botánicos, las plantaciones, los bancos de ADN, o sea, hay muchas otras maneras de conservar ex situ. El banco de semillas es una de estas formas. Entonces, este banco, con este tipo de estrategia, surge como la idea de una colección muy necesaria para proteger, como les decía, a las especies nativas y silvestres de nuestro país. Hace ya más de 20 años, ya estamos casi a los 25 años de su fundación. Este proyecto comienza en lo que era el Instituto de Biología viejito, el que estaba ahí cerquita de Ciencias del Mar. Ahí se gesta la idea. La idea fue gestada por Patricia Dávila y digamos, se une con colaboradores del Reino Unido, de los Jardines Botánicos Reales de Kew, y ellos son los que nos dan la asesoría, la capacitación y en gran medida, el financiamiento para comenzar el proyecto y hasta ahora que han pasado 25 años más o menos de trabajo activo en la colección, pues no han dejado afortunadamente de apoyar nuestros proyectos. Este proyecto se consolida como una colección científica ya aquí en Iztacala, porque la doctora Dávila sale del Instituto de Biología para dirigir la UBIPRO, que es esta unidad de investigación en la FES. Aquí se lleva a cabo, bueno, ella se hace directora de este espacio y aquí se genera, se abre el espacio para tener el banco físicamente. Entonces, damos de alta la colección ante la Semarnat y queda registrada con este número que ustedes ven aquí, MEXFLO 150-0903, y entonces la colección se registra como una posibilidad de intercambiar material con otras colecciones de bancos de semillas de todo el mundo. Esa es, digamos, la primera característica que uno adquiere cuando se registra como colección científica reconocida ante la Semarnat. Esta colección científica es muy importante y muy diferente a la mayoría de los bancos de semillas, porque como yo les comentaba, en México es única. O sea, no tenemos otro banco de semillas en México que resguarde solamente material nativo y silvestre. Es la primera en América Latina. Hace 3, 4 años se abrió un segundo banco en América Latina, también apoyado por los Reales Jardines Botánicos de Kew, pero fuimos como el primer banco en América Latina y apenas la tercera iniciativa de este tipo en el continente completo. El Banco de Semillas surge con este proyecto general, que es que se hace a través de un convenio de colaboración, les decía, entre los Reales Jardines Botánicos de Kew en Reino Unido, y eso nos permite tener una conexión de intercambio de materiales, de intercambio de conocimientos y sobre todo recibir recursos de Reino Unido para poder sostener varios de los proyectos que se llevan a cabo aquí en el banco. Cada 5 años renovamos nuestro convenio de colaboración con Kew y esto nos permite pues continuar con fluidez teniendo relación con los Reales Jardines Botánicos de Kew a través del Banco de Semillas del Milenio, que es el espacio donde ellos
tienen su banco de semillas y tienen un proyecto así ambiciosísimo que lo que pretende es recolectar y conservar toda la flora silvestre del mundo, ¿no? Nosotros colaboramos con la mexicana, pero así tienen consorcios en muchos países para resguardar la flora silvestre del mundo. Los objetivos básicos en este banco, pues es conservar el germoplasma vegetal, por supuesto, ¿no? Las especies silvestres nativas y específicamente nos interesa, como a todos los bancos con este enfoque, pues guardar las especies que están bajo algún grado o tipo de amenaza. Eso se complica mucho. Ustedes imaginarán que es complejo porque, pues bueno, las especies bajo algún grado de amenaza están restringidas sus distribuciones o restringida la posibilidad de recolectarlas o no se conoce sobre su fenología y entonces no sabemos en qué momento podemos tener disponibles sus semillas. Hay una serie de problemas que implican estas especies que están bajo algún tipo de amenaza, pero sin embargo tenemos un buen número de colecciones de este tipo y ese es uno de los objetivos centrales del banco. También pues nos interesa capacitar personas, ¿no? Capacitar sobre todo biólogos, pero hemos tenido personas de otras disciplinas que les interesa, incluso hasta voluntarios, y que vienen a entrenarse en las labores curatoriales de la colección. Entonces tenemos aquí personal contratado, chicos de servicio social, alumnos de lo que se llaman laboratorios de investigación científica aquí en la Facultad de Iztacala, porque hay una serie de materias que tienen ese nombre y que son laboratorios justo de investigación como lo que ustedes hacen en los talleres y se acercan a un laboratorio a hacer el trabajo que se hace ahí, ¿no? Y por supuesto tesistas que les interese hacer trabajo con semillas y con conservación y pues con plantas en general. Además, pues la colección del banco de semillas, pues es una colección que está todo el tiempo activa. Tenemos relación con una serie de laboratorios de aquí y de otras instituciones que nos permite producir artículos científicos, desarrollar proyectos de investigación, que eso es fundamental para conseguir nuestros recursos, y comunicar los productos científicos y académicos, porque pues se trata de que todo el mundo se entere de lo que sucede aquí. El proyecto general surgió con este nombre que ustedes ven aquí, Conservación de Germoplasma Vegetal de las regiones áridas y semiáridas de México. Esto fue así porque, bueno, básicamente hay dos tipos, es una forma muy escueta, muy simple de separar como la tipificación de las semillas de acuerdo a su fisiología, pero digamos que hay dos tipos extremos de semillas, las que se pueden conservar en bancos de semillas porque se pueden deshidratar y se pueden enfriar y aumentamos con eso su viabilidad, y hay las que no permiten ese tratamiento. Entonces, esas semillas que no permiten ser desecadas y enfriadas para ser guardadas por periodos largos, son semillas que generalmente viven o se producen en especies que son de zonas muy húmedas, selvas altas, bosques muy húmedos. Entonces el proyecto se pensó para iniciarse en las regiones áridas y semiáridas, porque justo en estas regiones, pues la mayoría de las especies producen semillas de estas ortodoxas, se llaman, que sí se pueden desecar y se pueden enfriar para ser conservadas a largo plazo. Inicialmente, hace 25 años, el proyecto surge con este enfoque, digamos, de trabajar zonas áridas para toparnos con la mayor cantidad de especies que pudieran producir semillas ortodoxas que se pudieran guardar a largo plazo. El otro grupo de semillas se llaman semillas recalcitrantes, que son semillas de estas que no se pueden guardar en los bancos, por ejemplo, los encinos. Si uno guarda semillas de encinos por un periodo largo, los embriones se mueren, se deshidratan y rápidamente mueren. Entonces, bueno, esa es la razón por la que comenzamos en zonas áridas y por supuesto también porque el país, 3/4 partes del país son áridas y además vamos rumbo a la desertificación todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues la posibilidad de trabajar en estas áreas era mucho más sencilla. Y además, pues tenemos muchas zonas desérticas muy cercanas que facilitaban
los costos de trabajo de campo y el inicio del proyecto con la capacitación de la gente, ¿no? El proyecto inició básicamente en Puebla y en Oaxaca, en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, fue la primera región que se utilizó para el trabajo del banco, para la conservación, y que muchos años el trabajo se enfocó ahí. El gran proyecto general, digamos, del banco va cobijando, es como un proyecto sombrilla que va cobijando una serie de subproyectos que se van desarrollando en diferentes áreas dependiendo de intereses de grupos pequeños, a veces de gente que son filántropos de los jardines botánicos de Kew y que les interesa por alguna razón estudiar un estado u otro estado en México porque le tienen algún cariño particular o tienen algún interés particular. Y entonces hemos conseguido recursos para trabajar en diferentes áreas y así, digamos que los más importantes de los proyectos que hemos desarrollado cobijados en este proyecto general han sido las plantas útiles del Valle de Tehuacán, de Coscatlán, Puebla, la conservación de la flora de la Baja California. También trabajamos en las famosas Sky Island, estas zonas de islas serranas de Sonora y las regiones aledañas, que son muy, muy interesantes. Y recientemente, hasta la actualidad, estamos trabajando con árboles útiles en México y particularmente en Veracruz, luego de haber publicado un artículo en el que encontramos, tras un análisis de diversidad, que los árboles, la mayor cantidad de árboles útiles en el país están concentrados en Veracruz y en Chiapas. Comenzamos a trabajar en Veracruz y ahora estamos incursionando en los árboles útiles chiapanecos. Entonces, digamos que es como un panorama del tipo de proyectos que se desarrollan o que se han desarrollado en el Banco de Semillas bajo el cobijo de nuestro proyecto general. En un banco de semillas, digamos que aquí y en cualquier parte del mundo hay que seguir una serie de reglas para poder considerar nuestras colecciones como colecciones de alta calidad. A pesar de que nuestro banco de semillas no es un espacio hecho específicamente para hacer un banco y no tiene las instalaciones eh, preciosas que tiene, por ejemplo, el Banco de Semillas del Milenio, tenemos los procesos tan controlados, los procesos de calidad tan controlados, que estamos a la par en los estándares de calidad internacional y nuestras colecciones pueden competir, digamos, en cuanto a calidad con cualquier otra colección de cualquier otro banco de semillas en el mundo. Todos los bancos tenemos que tener, digamos, una serie de procesos para las colecciones para poder garantizar justo la calidad de las semillas. Y aquí tenemos pues una listita, ¿no? Con los principales pasos que tenemos que seguir para, desde la colecta hasta la conservación a largo plazo, que nuestras semillas tengan la garantía de que son de alta calidad, que estén viables, que no haya contaminación en las muestras y que se puedan guardar en condiciones óptimas para que en 100, 200, 300 años pudiéramos tener la capacidad de que nuestras colecciones germinen. Entonces, digamos que estas son las actividades generales que se llevan en cualquier banco de semillas y les voy a ir contando un poquito cómo hacemos en el banco en particular, aquí en este banco, cada uno de estos pasos para lograr nuestro objetivo, que nuestras colecciones sean de alta calidad y que puedan competir a nivel internacional. Pues lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, como en todos los trabajos de campo, es planificar, ¿no? Planificar nuestro trabajo en función de qué especies nos interesa colectar, en dónde están, si están en alguna categoría de riesgo. Buscamos información de la especie que nos interesa bibliográfica inicialmente. Afortunadamente hemos construido también muchas redes de trabajo en muchos sitios en donde ya hemos trabajado por mucho tiempo, por algunos años, y también tenemos informantes locales que nos ayudan con esto de la fenología, sobre todo que ahora con el cambio climático global es cambiante, muy cambiante en la mayoría de las especies, pero tenemos grupos de gente que nos apoya, pero además también tenemos, pues,
la bibliografía, los herbarios para partir de algo, ¿no? Y pues esperar que las cosas se den. Hacemos nuestra investigación de las especies que nos interesan, seleccionando áreas de recolección, claro, estudiando la distribución bibliográfica a través de ejemplares de herbario, a través de mapas, a través de todas las herramientas con las que ahora se puede contar. Eh, los datos fenológicos que tenemos escritos o que nos son informados por la gente de las localidades, y entonces seleccionamos el área de recolección. Preparamos los materiales y el equipo, que son materiales muy sencillos, muy familiares para los chicos que han trabajado botánica, porque básicamente son materiales para hacer trabajo botánico, prensas de campo, tijeras de poda, garrochas, claro, localizadores, y lo que es como muy típico de nuestros, como más relacionado con nuestras colecciones de semillas, pues son las bolsas, ¿no? Nosotros utilizamos bolsas de papel y de tela justo para evitar humedad, porque el manejo de las semillas una vez recolectadas tiene que ser muy cuidadoso. Si nosotros no cuidamos a las semillas de que la temperatura suba o que tengan demasiada humedad en los contenedores donde las colectamos, se puede perder la viabilidad muy, muy rápido. Entonces, lo más adecuado es colectar en bolsas de papel, papel de estraza y costalitos de tela de algodón, ¿no? Dependiendo de cómo son las semillas, imaginarán la gran variedad de frutos y semillas que uno se puede encontrar en las especies silvestres, y entonces pues cada una nos impone un reto diferente de cómo colectarla, cómo guardarla, cómo traerla al banco, cómo limpiarla, ¿no? Y eso ahorita se los voy a ir mostrando. Por supuesto, todo lo relacionado para tomar datos, ¿no? Como toda colección científica, sin datos no sirve para nada. Entonces, los datos tienen que ser muy precisos y muy completos. Tenemos que obtener permisos de acceso a los sitios. Eh, este es un problema muy grave porque cada vez es más complicado conseguir permisos de la Semarnat, cada vez se nos dificulta más. La Semarnat pone muchos frenos para la gente que queremos trabajar como en la legalidad, y los permisos, digamos, federales se complican. Y aparte de los federales, pues hay que sacar permisos locales, ¿no? Tenemos que avisar en los sitios en los que trabajamos qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, porque pues no podemos llegar a meternos a cualquier lugar ahí sin permiso. Se programa la expedición, se piensa en la logística, que parece muy simple, pero que es importantísimo saber dónde vamos a estar, dónde vamos a dormir, vamos a tener que llevar alimentos, vamos a tener posibilidad de comer en los sitios, nos vamos a mover en avión, nos vamos a mover en camioneta, todos estos detalles, ¿no? De qué tipo de ambiente vamos a visitar y entonces qué tipo de ropa tenemos que usar, y todas estas cosas logísticas simples que se vuelven muy, muy importantes para desarrollar Marqué mal. correctamente el trabajo. Eh, Luego, tenemos que evaluar las poblaciones una vez llegando a la localidad, evaluar las poblaciones para saber de dónde nos conviene colectar. Si ustedes se fijan aquí, en estos circulitos, pues tenemos dos poblaciones distintas, vamos a pensar que son de la misma especie, y pues tenemos que determinar el tamaño de la población que nos funcione. Para poder colectar semillas necesitamos poblaciones de mínimo 30 individuos. Entonces, obviamente, la población del lado izquierdo de la pantalla pues sería más adecuada para recolectar que la población del lado derecho, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones pues hay que hacerlas ya ahí directamente en el espacio de trabajo, en la localidad de trabajo. Ahora, ¿de qué tamaño van a ser nuestras colecciones? Yo les digo, tenemos que buscar 30 individuos mínimo. Si son más, mucho mejor. Pero además es importante, de cada individuo no podemos tomar más del 25% de sus semillas, calculando, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque no podemos tampoco disminuir su posibilidad de reproducirse y hacerle daño a la especie como tal. Entonces, ¿cuántas semillas vamos a tomar? Bueno, eso tiene que ver con los objetivos de cada uno de los bancos de semillas. Nosotros
usamos entre 2,000 y 5,000 semillas, en promedio 3,000. Una colección decente para el banco de semillas FESI UNAM es de 3,000 semillas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un banco que conserva para nosotros, pero que también duplica una colección cuando es posible, cuando las semillas son al menos 3,000, se manda la mitad al Millennium Seed Bank, que son nuestros colegas que están haciendo esta colección de resguardo de las semillas silvestres de todo el mundo, pero no crean que se mandan como un regalo, se mandan como un respaldo. Todos los bancos de semillas tienen que tener respaldadas sus colecciones en otros bancos. ¿Por qué? Pues porque si sucede cualquier cosa en esta colección, que no se pierda, ¿no? Las colectas que hemos hecho a lo largo de tantos años. Entonces, nosotros duplicamos cada una de nuestras colecciones en el Millennium Seed Bank, de manera que se quedan más o menos 1,500 semillas aquí, se van 1,500 semillas para allá por el tipo de colección y de objetivo que tenemos. Trabajamos para la conservación, o sea, no las vamos a usar para reforestar, no las vamos a usar para venderlas por kilo, como de repente me escriben para que les consiga kilos de semillas de X o Y especie. No, tenemos colecciones pequeñas que son exclusivamente para trabajos de investigación enfocados en la conservación. Entonces, con 1,500 semillas es más que suficiente. Una vez entonces que sabemos cuántas y estamos en el sitio, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a la población? Pues evaluar la madurez de las semillas, frutos o unidades de dispersión. Y esto lo aclaro porque como ustedes saben, pues seguramente han salido muchas veces al campo, no siempre se pueden recolectar las semillas así limpias y listas de una especie. Generalmente lo que se libera son los frutos o algún tipo de diáspora, ¿no? ¿no? Son unidades de dispersión de semillas, pero van acompañadas con otros tejidos, no es la semilla como tal, ¿no? Entonces, vamos a evaluar la madurez de la unidad de dispersión en el campo. ¿Cómo se evalúa la madurez? Pues, por ejemplo, colores, tamaños, pero sobre todo tenemos que hacer en el campo pruebas de corte y asegurarnos de que lo que estamos colectando contiene semillas sanas, con embriones bien desarrollados y con el contenido perfectamente libre de parásitos, ¿no? A veces uno ve un fruto muy bonito, pero cuando lo abre no hay semillas dentro, es solamente tejidos de fruto. Y a veces están las semillas, pero cuando uno las corta y las revisa, no hay embriones en el interior, ¿no? Entonces hay que asegurarse que estén maduros y que estén sanos y tengan las estructuras que nos interesa. Por eso hacemos esto, pruebas de corte en el campo. Miren, por ejemplo, aquí en esta cactácea parece que el fruto está muy verde, pero si se fijan las semillas ya están muy negras. Si se cortan y se ve el contenido en buen estado, los embriones bien desarrollados, se pueden recolectar y se pueden dejar madurar en el laboratorio mientras termina el proceso de maduración del fruto y consecuentemente de la semilla. Hay algunas especies, algunos grupos de plantas que definitivamente no se pueden recolectar cuando están inmaduros los frutos, porque jamás madura la semilla. Por ejemplo, las fabáceas, frijoles, todo tipo de frijoles, no se pueden colectar inmaduros porque simplemente la semilla no se desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, evaluamos la calidad física en el campo, nos aseguramos de que podemos colectarla y entonces vamos a la recolección. ¿Cómo recolectamos? Como podemos, ¿no? Hay muchas formas de colectar, desde las más simples, que si estamos recolectando, como en este caso, un arbustito, pues es muy sencillo, ¿no? Uno simplemente ahí se acerca y la corta y se acabó. Pero hay casos en los que, bueno, tenemos que recolectar árboles grandísimos, ¿no? 25 metros, o aquí tenemos algunos ejemplos, o palmeras, esta palmera enorme, fue muy, muy complicado. Aquí los colectores intentaban bajar a pedradas algunos frutos para ver si estaban listos y hacer el esfuerzo completo. A veces hay que trepar directamente los árboles y tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar para facilitar este trabajo, como esto que le llamamos la Big Shot, que no es otra cosa más que una gran resortera. Y esta cajita
con una cuerda, un peso de plomo que nos permite atravesar ramas, sacudirlas y que caigan los frutos y o semillas maduros, ¿no? Entonces, ¿cómo se colecta? Pues dependiendo de la forma de la planta, del tamaño, del tipo de fruto. A veces nos conviene poner lonas, por ejemplo, y sacudir los árboles, porque las semillas o los frutos vuelan y entonces los vamos ahí cachando. Y bueno, esto es un caso muy particular. Recolectar del suelo no es algo que nosotros hagamos para el banco. La colecta siempre se hace de la planta para asegurarse del estado de salud de las semillas y que están frescas y que no están embebidas, que no son viejas. En este caso recolectamos del suelo en particular porque se trataba de unos plantitas de lupinus que son muy difíciles de cachar y que un día las fuimos a revisar y estaban casi listas para colectar, y al día siguiente que llegamos ya habían tirado toda la semilla al pie de la planta y estábamos seguros que eran semillas de esa temporada y que lo habían hecho en los días en los que estuvimos haciendo el trabajo. Por eso pudimos recolectar de suelo, pero no es algo que se recomiende para un banco de semillas. Además de las semillas, recolectamos ejemplares de herbario, por supuesto, los procesamos como se procesan todos los ejemplares de herbario, hacemos nuestras fichas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que garantizar la identidad de nuestras colecciones. Eh, a veces conocemos las especies que estamos recolectando, pero por supuesto que en un país que tiene más de 23,000 especies de plantas con flor, pues está muy complicado pretender que vamos a saber la especie de todo lo que colectemos. Entonces hay que colectar ejemplares de herbario para poder garantizar la identidad de nuestras colecciones. La determinación de las colecciones que tenemos bajo resguardo se hace, por supuesto, con ayuda de claves, como un ejercicio taxonómico formal, y siempre nos ayudamos de los especialistas, ¿no? Aquí el doctor José Delgadillo Rodríguez, que es especialista de la flora de Baja California, pues nos ayudaba a determinar casi todo lo que colectábamos durante ese proyecto. Y bueno, el colector del banco de semillas, pues ya tiene bastante experiencia en la determinación y nos apoya con esta parte del trabajo. Es importante que una vez colectadas las semillas, hagamos un buen manejo post cosecha. Esto significa, ok, ya las colecté, ya las tengo en bolsas, en saquitos. ¿Ahora qué hago? Ahora tengo que ponerlas en buenas condiciones. Las tengo que airear, las tengo que llevar a un lugar fresco, no las puedo dejar amontonadas en el auto, en la camioneta, porque el calor y la humedad afectan la viabilidad de las colecciones. Si es necesario, a veces tenemos que limpiarlas en el campo, porque sobre todo, por ejemplo, las fabáceas casi siempre están llenas de parásitos. Hay muchos brúquidos que se las comen y entonces tenemos que eliminar la mayor cantidad de organismos que las pueden dañar para traer menos problemas al banco, ¿no? Entonces, el manejo post cosecha es fundamental. Y esto nos obliga a decidir si la colección va a estar mucho tiempo en el campo, si vamos a pasar varios días en el campo, tenemos que enviarla rápidamente, porque una vez colectada se tiene que procesar de manera relativamente rápida para que no baje la viabilidad de nuestras colecciones. A veces, si estamos en un viaje muy largo, por ejemplo, en la península de Baja California, en Sonora, en Sinaloa, lo que hacemos es enviarlas por mensajería, por paquetería, llegan al laboratorio, aquí los técnicos las procesan y nosotros continuamos el viaje, ¿no? Entonces hay que trasladar colecciones o traerlas en la camioneta si los viajes son cortos y tenemos la posibilidad de darles un buen manejo post cosecha en lo que regresamos del viaje que estamos realizando. Una vez que llegan al laboratorio, pues lo que tenemos que hacer es procesarlas, ¿no? El procesamiento ya para la limpieza, para todo lo que implica el buen manejo de la colección, consiste en extenderlas, tomar todos los datos y capturarlos, evaluar su estado y comenzar los procesos de limpieza.
Por supuesto, se limpian primero los frutos más urgentes, que son los frutos carnosos, que se pueden honguear, que se pueden echar a perder muy rápido. Y los frutos secos se pueden esperar un poco porque generalmente abren solos y si no abren solos, a la hora que uno los abre, las semillas están en buen estado. Hay todo tipo de frutos, dehiscentes, indehiscentes, secos, carnosos, con mucílagos, con arilos. Entonces, bueno, cada uno de estos frutos nos impone una forma diferente de limpieza. Casi toda la limpieza se hace a mano porque hay pocos materiales, pocas herramientas que sirven para limpiar, digamos, de manera más mecánica. Los tamices funcionan bien, pero bueno, este aparatito que le llamamos soplador, que no es más que un aparato que genera o produce una columna de aire y que separa por peso basurita de semillas, ¿no? Que eso nos ayuda mucho, pero que tampoco es sencillo, sobre todo cuando hay, por ejemplo, semillas aladas, ¿no? Como como los aquenios o cosas de ese estilo. Entonces la limpieza se vuelve un asunto muy complejo y muy detallado, ¿no? Que se hace con mucha frecuencia a mano. Una vez que las semillas están limpias, tenemos que evaluar cuánta muestra tenemos, se cuentan, se pesan, se cortan bajo el microscopio para ver la salud de la colección ya limpia. O sea, una colección limpia tiene que tener la mayor cantidad de semillas sin parásitos, con embriones bien desarrollados, sin residuos de hojitas, de varitas, de ninguna cosa que contamine la muestra, ¿no? Entonces se hace ese tipo de evaluación. Se hacen pruebas de germinación para cada una de las muestras que llegan al banco y se registra ese dato en la base de datos para tener, digamos, un porcentaje de viabilidad inicial. Y luego, cuando ya tenemos bien seca la colección, bien limpia, bien lista para ser almacenada, se lleva a un cuarto especial, en donde ahora sí la deshidratación va a ser controlada hasta lograr que tengamos entre 12 y 14% de humedad relativa y conservarla siempre a 14, 16 grados de temperatura. Este cuarto está en esas condiciones, ahí se guardan las semillas y hasta que no logran estas condiciones de humedad relativa, pueden ser ya empacadas. ¿Cómo se mide la humedad relativa? Pues con estos aparatitos que ven ustedes aquí, que son los higrómetros que nos sirven para ver la humedad relativa en las colecciones. Y cuando alcanzan estas condiciones, estamos en la posibilidad de empacarlas, ya sea en frascos o en bolsas de aluminio selladas perfectamente para que ya no pueda ingresar a ellas ningún tipo de humedad. Una vez empaquetadas las colecciones, las podemos meter a congelar a menos 20 grados centígrados y se quedan ahí ya durante muchos años. Solamente cuando han cumplido más de 12 años de almacenaje, podemos sacarlas para hacer una reevaluación de la viabilidad. Como teníamos el dato inicial de viabilidad, podemos hacer un nuevo ejercicio de germinación y ver si la viabilidad de la colección por el almacenamiento se ha perdido. Si esta se pierde, se puede hacer una regeneración de las poblaciones en el invernadero si las plantas son de vida corta, como por ejemplo estas hipomeas que ven aquí en esta imagen. Pero imagínense que si son saguaros, pues no hay forma, ¿no? No podemos regenerar la colección, hay que ir a colectarlas nuevamente y volver a regenerar esa colección, pero a partir de materiales de campo. Hasta el momento, de luego de casi 25 años de trabajo en el Banco de Semillas, hemos logrado almacenar un poquito más de 5.200 accesiones o colecciones de semillas que corresponden más o menos a 2.400 especies de plantas nativas y silvestres. Más o menos esto equivale al 12% de la flora total estimada en México. Ustedes dirán, ay, qué poquito en 25 años. Sí, es poco, pero es que el trabajo de conservación de verdad es caro y muy complejo. Hemos colectado en 26 de los 32 entidades de la República
y un total de 3.650 accesiones más o menos están duplicadas en el Banco de Semillas del Milenio. No duplicamos todo porque cuando las colecciones no alcanzan estas 3.000 semillas que yo les comentaba, simplemente no las podemos dividir y se quedan aquí en México. Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que yo les quería comentar. Ahora les comento algo muy interesante y rápido que es, estamos escribiendo un artículo que está por terminarse sobre el estado actual de la colección del banco. Y les voy a mostrar nada más como 3 casos de cosas interesantes del análisis de toda nuestra colección, de estas 5.200 accesiones que hemos encontrado al analizarlas ya para mostrar nuestros resultados en general, ¿no? Después de 25 años de trabajo. Y miren, este es un mapita de distribución de dónde hemos colectado. Si se fijan, pues parece que hay mucha colecta, pero este país es tan enorme que hay muchos sitios en los que definitivamente nos falta colectar. Este ejercicio fue interesante porque ahora podemos planear trabajos de colecta en sitios donde hay faltantes muy claras. Lo cierto es que hay lugares en los que no hemos colectado por cuestiones de seguridad, ¿no? El centro del país está colectado de manera muy intensa, pues porque es más fácil, es más barato, es más seguro, pero por ejemplo, si se fijan, el norte del país, pues nos falta bastante. Sin embargo, pues también es muy complejo trabajar en esa región, es mucho más caro y mucho más peligroso. Esta es una grafiquita que hicimos de cómo hemos ido colectando, o sea, el número de accesiones o de colectas que hemos hecho a lo largo de todos estos años que ven aquí en la gráfica, e incluso en el 2020, que tuvimos la pandemia, también se llevó a cabo colecta, lo hicieron algunos colegas de estados de la República, pero no se ha suspendido afortunadamente la colecta a lo largo del tiempo. Y finalmente, este dato a mí me pareció muy, muy interesante porque tratándose de una colección silvestre y nativa, no pensaríamos en que las plantas en general son útiles, pues el 46% de nuestras colecciones son útiles de alguna manera, ¿no? Como medicinas, como materiales, como alimento, como eh, combustible, o sea, fue un dato muy bonito saber que casi la mitad de nuestras colecciones son especies que pueden ser útiles para alguno de estos aspectos. Y finalmente, pues sí encontramos, ya tenemos muy clara la lista de cuáles de nuestras colecciones están en algún tipo de riesgo. Acuérdense ustedes que los riesgos los deciden estas tres, digamos, estas tres instituciones, ¿no? Que deciden con diferentes categorías y diferentes características, qué especies pueden estar bajo riesgo, cuáles no. La lista roja, la norma 059 y los apéndices de las CITES. Y lo que hicimos fue un análisis de cuántas de nuestras colecciones están en estos tipos de riesgo. Tenemos algunas colecciones resguardadas de especies que están en peligro de extinción, en peligro, en amenaza, en peligro menor, etcétera, ¿no? Entonces, ese artículo va a ser muy bonito, muy ilustrativo de lo que realmente tenemos hasta ahora resguardado en el banco. Bueno, pues eso es todo lo que tenía preparado hoy para ustedes y por supuesto que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues aquí estoy lista para apoyar en la respuesta. Muchas gracias, Isela. Está esto padrísimo. Me da mucho gusto que haya alguien interesado en tener una colección grande de estas semillas de nuestra gran flora mexicana. Es invaluable tener toda esta información. Pero yo te preguntaría, ¿se han ustedes dedicado más a ciertos tipos de vegetación? Supongo, por ejemplo, tú tienes una formación más sobre cuestiones desérticas, por la influencia que has tenido de tus colegas, ¿no? ¿Tienen más semillas de zonas áridas o de bosques templados, de plantas útiles en, para
para medicina, que me gustaría que me ahondaras un poquito más en esto, por favor. Gracias. Sí, sí, por supuesto. Mira, tenemos, sí, la mayor cantidad de las colecciones es de zonas áridas, porque desde los inicios del banco hasta hace aproximadamente unos 6 años, solamente colectábamos regiones áridas y semiáridas. Así que la gran mayoría, yo diría, entre un 70 y 80% de lo que tenemos resguardado es de regiones áridas. Sin embargo, nos dimos cuenta, en parte la influencia de Armando, del colector del banco, que le gustan mucho los mesófilos y que tenía experiencia en el trabajo de los bosques mesófilos. Empezamos a trabajar en zonas más templadas y claro que encontramos que también hay muchas especies que se pueden resguardar en este tipo de vegetación. Y para cerrar esta parte, hace más o menos 5 años comenzamos a trabajar con productores de café en Coatepec, en Jalapa y alrededores, tratando de apoyar el bosque biodiverso, o sea, que el café se siembre bajo sombra, ¿no? Que las plantaciones de café a sol pues no convienen porque arrasan con todo el bosque y acaban con las pocas especies que quedan de lo que representaba el mesófilo en esas regiones. Y hemos estado trabajando directamente con pequeños productores de café produciendo árboles que acompañan a los cafetales y que son nativas de la región y que les pueden ayudar a la producción de cafés de mejor calidad porque le dan sombra y le confieren características particulares a la propia semilla del café. Y entonces hemos incursionado en bosques templados. Y sí hemos encontrado una muy buena cantidad de especies que se pueden encontrar ahí y que tienen semillas ortodoxas que se pueden resguardar. Son las menos, digamos que un 10-20% de lo que tenemos probablemente sea de zonas más templadas, pero sí, sí tenemos ya representantes de esas regiones en el banco. Muchas gracias, Isela. No, ¿Tenemos más preguntas, compañeros, niños estudiantes? Nosotros hemos tenido una mala experiencia tratando de germinar semillas de Tenstroemia, de la tila. de la tila. Sí, híjole, ha sido todo un problema. Nos germina, nos traemos las semillas recién traídas de campo, y no hemos tenido buena, pero bueno, luego platicaremos contigo. Sí, Por sí, ejemplo, sí, bosques templados, o sea, muchas de estas plantas se tienen asociadas muchas hongos que necesitan sí. este tipo de hongos para poder germinar. Entonces, bueno, sería padrísimo que pudiéramos colaborar en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, Tenemos los datos que tenemos de las especies que tenemos germinadas están disponibles. Yo voy a checar y con mucho gusto te comparto cómo nos ha ido con las tensoemias, porque pues tenemos tantas y tantas especies que la verdad no lo tengo en la cabeza, pero algo seguramente pasó. claro, en ese sentido, bueno, bueno, no somos especialistas, el especialista eres tú y tu grupo, entonces nos gustaría tener mucho contacto Sí, por supuesto, cuando guste. Otón. Marisol tiene por ahí una pregunta, doctora. Ajá. Adelante, Mari. Sí, muchas gracias, doctor Otón. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Ok, muchas gracias, doctora Isela. La verdad estuvo bastante interesante su charla, muy informativa. Y yo quiero preguntarle lo siguiente. Recientemente, ahora que se hizo la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, ujú, uno de los objetivos particulares era que en esos jardines etnobiológicos se establecieran bancos de semillas de las especies nativas de la región. Sin embargo, ahora que veo toda la complejidad y todos los cuidados que se requieren para tener esta conservación de germoplasma, pues no sé qué opinión tenga usted al respecto sobre estos bancos de semilla que de alguna u otra manera son, me parece como, voy a decir la palabra, improvisados o que no tienen todos estos cuidados y que si esos bancos de semilla que están haciendo, pues resultarán viables
para el objetivo que es, pues sí, la conservación de germoplasma para mantener la diversidad genética de las plantas nativas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, fíjate que estoy enterada de ese proyecto porque justo el doctor José Delgadillo de Baja California, que les ponía yo ahí en la foto, él participó en uno de estos proyectos de jardines etnobotánicos y sí, la idea era asociarlos a un pequeño banco de semillas de la localidad. Sí es posible porque, bueno, este es un banco de semillas muy formal, ¿no? Muy, digamos, que puede intercambiar material con bancos de otros países en el mundo y demás. Pero también se pueden tener bancos medio rurales, ¿no? Para conservar semillas a corto plazo o a mediano plazo. Hay algunos bancos que yo he conocido, por ejemplo, que no son más que un estante con frasquitos, a veces frasquitos de estos de Gerber, ¿no? Con semillas de maíz o de quelites o en localidades así muy, muy cerradas, en donde lo único que quieren es tener una muestra de esas semillas para reintroducir plantas en sus espacios de producción. Lo mismo pasa en estos jardincitos. Cuando hacen estos pequeños bancos, lo hacen justo para tener el material genético para recambiar plantas que se puedan morir en el jardín mismo y que se puedan, digamos, reintegrar a la colección. Entonces, no se requiere tanto, digamos, tanto cuidado, todo esto que yo les platico es para colecciones que van a vivir cientos de años, ¿no? Pero si ellos quieren tener una pequeña colección, porque a lo mejor el año próximo hay que resembrar una especie que es anual, pues tú puedes tener en un frasquito, mientras esté seca y fresca, como los medicamentos, ¿no? En un lugar seco y fresco, un grupito de semillas, cuidándolas de que no se honguen. A veces hay quien les pone algunas sustancias para evitar hongos o bacterias o demás. O si el lugar es suficientemente seco y fresco, en frasquitos o en bolsitas, las pueden tener así en estantería y las pueden ir utilizando para cuestiones de corto plazo. Funciona, funciona para esos objetivos. No funciona como un banco de semillas, digamos, de conservación o para hacer intercambio, para eso sí no funcionaría, ¿no? Pero para hacer recambio de plantas en un jardín etnobotánico, funciona perfecto. De hecho, se pueden recolectar las semillas de las propias plantas que están en el jardín y que producen frutitos, las recolectan y las vuelven a poner en el stock de la colección, digamos. Entonces, pues depende del objetivo, sí, sí se vale, ¿no? Sí, sí pueden funcionar. Sin embargo, nadie te va a registrar un banco de semillas de ese estilo, ¿no? Porque no garantiza que va a haber viabilidad durante largo plazo. Ok, muchísimas gracias, doctora. No, no, ¿de qué? ¿Alguien más que tenga alguna duda por ahí? Chicos del taller, Juan, Diego, Yo Nayeli, tengo una duda. adelante. Eh, bueno, por ejemplo, económicamente, ¿cómo se mantiene el banco de semillas? ¿Es como nada más apoyo por parte de la UNAM, nacional? Esa es una historia muy triste. Mira, es una pregunta además muy buena, porque el banco de semillas que tenemos aquí, que es un banco pequeño, es un esfuerzo, digamos, barato si comparas con que quisieras tú guardar la misma cantidad de accesiones que tenemos aquí en in situ, ¿no? En áreas naturales protegidas, o eso sería infinitamente más caro. Digamos que es una estrategia relativamente barata, pero barata significa que mantener este banco de semillas al año nos cuesta al menos 2 millones de pesos. Barato, barato no es. La universidad tristemente no nos da recursos. El banco de semillas es de la UNAM porque estamos albergados aquí, porque pues por estar en la facultad el banco se registró como un banco de la UNAM,
La UNAM lo ha publicado muchas veces en las gacetas y nos apoyan de muchas maneras, pero muy pequeñitas, ¿no? O sea, tenemos el espacio, pues, nos dan luz, agua, todos los recursos que requerimos, el espacio físico, pero quien mantiene la colecta, los salarios, los materiales, son los proyectos que nosotros vamos sometiendo. Casi todos los proyectos los paga el Real Jardín Botánico de Kew a través de la fundación. Vamos metiendo propuestas y las propuestas que ganan y que obtienen recursos son las que pagan aquí los salarios de mi gente y demás. Aquí la única persona que tiene, digamos, plaza y que contrata la UNAM soy yo. Los demás están trabajando por honorarios. Todos mis chicos están por honorarios. Y cuando hay proyectos hay gente y cuando no hay proyectos no tenemos personal, ¿no? Así de grave es la cosa. Entonces, es un problema porque, por ejemplo, de enero para acá no, de septiembre del año pasado para acá tocado puerta en 5 diferentes convocatorias para obtener recursos a partir de proyectos y ninguno de los 5 pegó porque ustedes saben que en el mundo el dinero está escaso y las condiciones de la investigación están muy difíciles porque pues han recortado, sobre todo para los trabajos de investigación, los recursos en el mundo y entonces el conseguir recursos para seguir funcionando es cada vez más difícil. Esperamos tener suerte y seguir tenemos una buena relación con Q, sin embargo, ellos también están padeciendo falta de recursos. Saben que hacemos bien el trabajo, les gusta trabajar con nosotros, pero no sabemos hasta cuándo vamos a poder obtener recursos de esa manera, ¿no? Entonces, trabajamos por proyecto, ¿no? Tenemos que estar tocando puertas de todas las instituciones porque lo que nos da anualmente la facultad no es más allá de 30,000 pesos para algún arreglo de algún equipo, y eso es todo nuestro presupuesto, ¿no? Nosotros no tenemos asignación de presupuesto como banco de semillas, y pues obviamente eso es grave porque si no tenemos proyectos activos, pues dejamos de tener recursos y ya no podemos operar. Entonces sí es una situación muy difícil, es una herramienta barata si la comparas con la conservación in situ, pero tampoco es fácil conseguir 2 millones de pesos al año para operar, ¿no? Entonces, pues sí, así de triste es la cosa. Bien. Gracias, gracias. Nayeli, adelante, Nayeli. Sí, a mí me pareció muy interesante la plática. La verdad es que desde hace tiempo había querido escuchar sobre cómo funcionan los bancos de semillas y ahorita me surge la duda de que pensando en que pues las condiciones ambientales pues cambian muy rápido, ¿ustedes tomaron las poblaciones como con mayor adaptación climática para el uso de una restauración futura o eso no está considerado en la recolección? Mira, a la hora de recolectar, no consideramos básicamente ningún factor con la intención de guardar la mayor diversidad genética posible, genética, digamos, natural, ¿no? No consideramos ningún aspecto a priori para elegir, digamos, de qué plantas vamos a colectar. No se hace ningún tipo de selección. De hecho, si tú tienes una población de, por ejemplo, 40 plantas que nos son útiles y que podemos de ellas obtener semillas, tomamos las 40 sin desperdiciar ninguna, porque toda la diversidad genética de todo el grupo nos interesa. Ahora, sí se hacen estudios particulares, muy específicos, sobre cambio climático. Aquí tenemos un grupo de fisiólogos que pertenecen a otro laboratorio, pero que trabaja muy, muy de cerca con nosotros, que han hecho muchos trabajos y han publicado muchos artículos que si te interesan, con gusto te puedo compartir, sobre ¿qué pasaría como escenarios, ¿no? Escenarios de cómo se van a comportar las diferentes especies que tenemos colectadas en el banco en un periodo de 20 años, 50 años, si las condiciones climáticas varían. O sea, hacemos
trabajos fisiológicos, trabajos de predicción, trabajos de biogeografía, hacemos trabajos de diferentes temas con el material del banco, sí, sí se hace, pero para la colecta no se considera ninguna característica a priori, porque entonces sesgaríamos la colecta como tal, ¿no? La idea es recolectar poblaciones naturales tal como están ahí en el ambiente. Ahora, si esas colecciones aguantan más o menos, bueno, eso ya se toma una muestrita y se evalúa con algún tipo de metodología que los diferentes grupos que trabajan con nosotros han desarrollado. Sí se evalúa, pero no para la colecta como tal. Gracias, Nayeli, gracias, Estela. Diego, yo creo que cerramos con tu pregunta por cuestiones de tiempo, pero adelante, Diego. Hola, sí, yo le quería preguntar como qué consejos nos recomendaría para colectar y guardar semillas como de forma casera. Ah, pues mira, es bien fácil. Si tú quieres tener colecciones como para que después las germines en mayor o menor tiempo, solo ponlas en papel, en bolsas de papel. Por supuesto, quítales, límpialas, ¿no? O sea, quítales todos los residuos del fruto. Si tú dejas un fruto que tiene pulpa con azúcares y ahí dejas que se seque, pensemos en una tuna. Dejas una tuna, la tuna se seca y quedan adentro las semillas, pero los azúcares de la pulpa van a inhibir la germinación. Entonces, lo mejor es, abres la tunita, la lavas al chorro del agua rapidito y luego la pones a secar. La idea es que no absorban el agua, nada más que quites el azúcar. Las pones a secar extendidas en una superficie que no tenga papel ni nada para que sequen y luego las puedas despegar muy bien. Y ya que estén limpias, las guardas en una bolsita con tu fecha de cuando la colectaste, desde cuándo está almacenada y todo el asunto. Y las puedes guardar, si quieres que duren más tiempo, las puedes guardar en refrigeración en los refris de tu casa. A 4 grados está perfecto, no les pasa nada, y no las tienes que deshidratar antes de meterlas a 4 grados, ahí se pueden conservar bien, o las puedes tener a temperatura ambiente siempre que como los medicamentos los guardes en una zona libre de humedad y que no esté caliente, ¿no? En frascos cerrados lo más indicado es cuando se deshidratan. Entonces, en bolsitas de papel o de tela está perfecto y las puedes germinar cuando tú lo decidas. No requieren químicos, no requieren que pongas absolutamente nada si las estás guardando limpias, ¿no? O sea, si no hay azúcares, si no hay cosas que se puedan comer los hongos o las bacterias, seguramente no se van a infestar de nada, ¿no? En una cajita de madera o en un estantito, ahí las puedes guardar. Muchas gracias. No, ¿de qué? Este, bueno, yo creo que por cuestión de tiempo, pues no sé si nos vayan a cortar ya la transmisión. Yo creo que damos por concluida la plática. Te agradecemos mucho, Isela. No, pues muchas gracias a Muy ustedes, de verdad. interesante el trabajo que Muchas están haciendo. gracias, Isela. Esperamos también, se me están ocurriendo algunas cosas en lo que podríamos colaborar. Claro, Isolda, Para por algunas supuesto. cosas vamos a platicar también con Armando para conseguir algunas semillas de Sí, por algunos supuesto. árboles característicos y diagnósticos de los bosques templados, donde Armando puede ser el eslabón contigo. ¿Sale? Perfecto. Muchas, Me dio muchas mucho gracias gusto. y fue un placer Y saludarlos. para nosotros también. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia, chicos.